Claro, aquí tienes la adaptación completa de la historia al contexto español, manteniendo la trama, el tono y la extensión del original. Lo llaman logística. Yo lo llamo ser la niñera de 3.000 toneladas de acero, caucho y humanidad moviéndose a 120 km por hora por toda la península ibérica. Me llamo Isabel. Durante 22 años, he sido el pegamento invisible que ha mantenido unida a Logística Ibérica Unida, LIU. No me conoces, pero si has comprado una tostadora en Castilla-La Mancha, un aguacate en febrero o un generador después de una dana, yo soy la razón por la que te llegó. Soy la especialista en renovación de contratos, que es la forma que tiene la empresa de llamar a la mujer que sabe dónde están enterrados los muertos y que lleva la pala en el maletero. No tengo un despacho de esquina con vistas al skyline de las 4 torres. Tengo un cubículo que huele a café de máquina rancio y a tóner de impresora, enterrado en las entrañas operativas del edificio. Y me gusta que sea así. El silencio me permite oír el zumbido de la maquinaria. Sé cuando una huelga en el puerto de Algeciras va a joder una entrega en Zaragoza 3 días antes de que al líder del sindicato se le ocurra coger una pancarta. Sé que consorcios de transportistas inflan sus kilometrajes y cuáles conducirían a través de una nueva Filomena porque me deben un favor desde 2008. Pero dejemos una cosa clara antes de que os cuente cómo reduje este sitio a cenizas. No quería ser una heroína. Solo quería hacer mi puto trabajo. Oye, un momento, antes de meterme en la sangre y las vísceras de cómo derribé un imperio de 1.000 millones de euros con un solo email, hazme el favor y dale al botón de suscribir y vota positivamente esta historia. Ayuda al algoritmo a saber que te gusta ver desastres a cámara lenta. Gracias. Ahora, volvamos a la carnicería. El problema empezó, como siempre, con un funeral. Don Ricardo Vargas, el fundador, no murió, pero se retiró a un viñedo en La Rioja que probablemente costó más que el PIB de una pequeña nación insular. Era un cabrón, sí, pero era un cabrón que sabía el precio del diésel. Nos respetábamos mutuamente. Teníamos un acuerdo. Yo mantenía sus camiones en movimiento y él se aseguraba de que los cheques tuvieran fondos. Entonces llegó Javier. Javier Vargas, 32 años, un máster en ESADE que su papá pagó financiando una cátedra para que lo admitieran. Dientes tan blancos que parecían radiactivos. Entró en el despacho del director general con un traje que costaba más que mi coche, oliendo a sándalo y a confianza inmerecida. No distinguía un transpalé de un saco de patatas, pero de repente era el capitán del barco. Su primera semana, instaló un grifo de kombucha en la sala de descanso. Su segunda semana, despidió a todo el personal de limpieza para subcontratarlo en nombre de la eficiencia, lo que significó que los baños se atascaran en 48 horas. Al tercer mes, se paseaba por la oficina con una mujer llamada Jessica, con J y 2 S, que al parecer era nuestra nueva directora de buenas vibraciones o enlace de operaciones, o el título que le das a tu amante para meterla en la nómina. Yo mantuve la cabeza gacha. Soy una profesional. He sobrevivido a 3 recesiones, una pandemia mundial y un ciberataque que me obligó a redirigir camiones usando un mapa de carreteras y un teléfono público. Podría sobrevivir a Javier. O eso pensaba. La fricción no fue inmediata. Fue un desgaste lento, como arena en una caja de cambios. A Javier no le gustaba yo. Yo era legado. Era analógica. Era una mujer de mediana edad con una Rebeca que se negaba a usar Slack porque prefería levantar el teléfono y gritarle a la gente hasta que el trabajo estuviera hecho. Para él, yo era una reliquia. Para mí, él era un adorno de capó en un Pegaso, brillante, frágil y completamente inútil si atropellas un jabalí. Recuerdo el día en que la dinámica cambió. Era un martes. Estaba hasta el cuello negociando un contrato masivo con el sindicato de estibadores del campo de Gibraltar. Esos tíos son duros. Desayunan clavos y negocian combates de béisbol. Llevaba 4 horas al teléfono con su representante, el Grande, masajeando una subida de tarifa del 2% para un acuerdo que mantendría abiertas nuestras rutas marítimas del sur durante otros 5 años. Javier pasó zumbando por mi mesa, con Jessica detrás como un perrito faldero con tacones de aguja. Isabel, dijo, sin detenerse, lanzando las palabras por encima del hombro como si fuera el envoltorio de un chicle. Tenemos que hablar de tu escritorio. Está desordenado, da mala imagen a los inversores. Mi escritorio estaba cubierto de conocimientos de embarque, manifiestos y blocs de notas llenos de mi letra de médico. Era el sistema nervioso de la empresa. Estoy en medio de la renovación del contrato del estrecho, Javier, dije, tapando el auricular. Si limpio mi escritorio, pierdes el sur de España. Se detuvo. Se dio la vuelta, dedicándome esa sonrisa compasiva que la gente le da a los parientes ancianos y confundidos. ¿Tenemos software para eso ahora, Isabel? Súbelo a la nube. Y, en serio, deshazte del papel. Estamos en 2024. Se marchó. Jessica soltó una risita. El Grande seguía en la línea. ¿Todo bien, Isa? Perfecto, Grande, dije, encendiendo un cigarrillo mental, porque dejé los de verdad hace 10 años. Y, joder, cómo los echaba de menos. Solo un pequeño fallo en Matrix. Ahora, sobre esa cláusula de las horas extra.
Salvé el acuerdo. Salvé la ruta del estrecho. La empresa ganó 40 millones de euros solo con ese contrato durante el siguiente trimestre. ¿Recibí un gracias? No, recibí un correo de recursos humanos sobre la política de escritorios limpios. Pero el punto de ruptura no fue el trabajo. Nunca lo es. Siempre es la falta de respeto personal lo que enciende la mecha. Fue a mediados de octubre. La temporada alta estaba en pleno apogeo. Turrones de Navidad, marisco para las fiestas, trastos del Black Friday, todo se movía a la vez. Yo hacía jornadas de 12 horas, a base de ibuprofeno y rencor. Entonces llegó el correo. Asunto, asistencia obligatoria, celebrando un liderazgo visionario. Era una invitación a la fiesta de cumpleaños de Javier. Acompáñanos este sábado en la Finca Vargas para una noche de innovación, celebración y cócteles mientras honramos a nuestro CEO, Javier Vargas, en su 33ª vuelta al sol. La asistencia es obligatoria para todo el personal directivo. Sábado. El sábado más ajetreado del mes. El día que las importaciones de Asia llegaban a los puertos de Valencia y Barcelona. El día en que tenía que supervisar personalmente el despacho de aduanas de un cargamento masivo de productos farmacéuticos que, si se retrasaba, se estropearía y nos costaría millones en reclamaciones al seguro. Miré la invitación. Estaba impresa en cartulina gruesa con letras doradas en relieve. Probablemente costó más que mi compra semanal en el Mercadona. Pulsé responder. Javier, feliz cumpleaños por adelantado. Lamentablemente, no puedo asistir. Tengo programado el despacho de aduanas del cargamento farmacéutico para el sábado por la noche. Requiere monitorización en vivo debido a la naturaleza termosensible de la carga. Tómate una copa por mí. Saludos, Isabel. Pensé que eso era todo. Profesional, educado, razonable. Estaba equivocada. A la mañana siguiente, el ambiente en la oficina era diferente. ¿Conoces esa sensación cuando la presión barométrica cae justo antes de una tormenta? El aire estaba pesado. Los teléfonos, demasiado silenciosos. La gente me miraba y luego apartaba la vista. Me senté, encendí mi antiguo ordenador de sobremesa y tomé un sorbo de mi café tibio. Mi inicio de sesión falló. Acceso denegado. Qué raro, pensé. Lo escribí de nuevo. Acceso denegado. Estaba a punto de coger el teléfono para llamar a informática cuando oí el clic-clac de unos tacones y el chirrido de unos mocasines caros. Isabel, retumbó la voz de Javier. Hoy no sonreía. Giré mi silla. Allí estaba él, flanqueado por Jessica, que sostenía una carpeta de anillas, irónicamente, y dos guardias de seguridad que parecían preferir estar en cualquier otro lugar. ¿Se ha caído el servidor?, pregunté, aunque en el fondo de mi estómago, justo donde la úlcera comenzaba a formarse, sabía la respuesta. Estamos haciendo algunos cambios, Isabel, dijo Javier. Se alisó la corbata. Era de punto de seda, de un rojo brillante. Una corbata de poder para un hombre sin poder. Estamos virando hacia una estructura de liderazgo más ágil. Tu negativa a integrarte en la cultura de equipo, hizo una pausa, refiriéndose a la fiesta sin mencionarla. Ha sido la gota que ha colmado el vaso. No eres una jugadora de equipo. Lo miré fijamente. El silencio se estiró, tenso como una goma elástica. Me estás despidiendo, afirmé, sin emoción. Porque este sábado voy a trabajar en lugar de verte beber vodka de garrafón caro. Es una cuestión de encaje cultural, intervino Jessica. Su voz era aguda y nasal. Necesitamos gente que vibre en nuestra misma frecuencia. Miré a Jessica. Miré a Javier. Miré a los guardias de seguridad. Javier, dije, con la voz peligrosamente tranquila. Gestiono los contratos de 3.000 proveedores. Soy la firmante autorizada para el puerto de Valencia, el sindicato de transportistas de la UGT y la alianza aduanera con Marruecos. Si yo me voy, esas relaciones no se transfieren simplemente a la nube. Javier se rió. Fue un sonido seco y feo. Todo el mundo es reemplazable, Isabel. Eso es primero de empresariales. Ahora, entrega tu tarjeta de identificación, seguridad te acompañará a la salida. Miré mi escritorio. Las pilas de papel, los post-its, la pequeña foto enmarcada de mi perro, Buster. Me levanté. No grité. No lloré. No volqué la mesa. Metí la mano en el bolsillo, saqué mi tarjeta de plástico y la dejé caer en la mano extendida de Javier. De acuerdo, dije. Javier pareció decepcionado. Quería una escena. Quería que le suplicara, quería sentirse como el pez gordo aplastando la rebelión. Dale recuerdos a tu padre de mi parte, añadí. Y buena suerte. Mi padre está en Europa, se burló Javier. No le importan los empleados. Le importará, dije. Cogí mi bolso. Cogí la foto de Buster. Y salí. Mientras las puertas del ascensor se cerraban, ocultando la cara de suficiencia de Javier, miré mi reloj. Eran las 9:14 de la mañana. A las 9:30, el primer camión estaría llegando a la estación de servicio en Toledo.
Y a las 9:45, toda la red de logística ibérica unida iba a empezar a darse cuenta de que le acababan de arrancar el corazón del cuerpo. No era solo una empleada, era el interruptor de apagado de emergencia. Y acababan de pulsarlo. El aire fuera del edificio de oficinas olía a gases de escape y asfalto mojado. Era una mañana gris, de esas que se te meten en los huesos. Pero por primera vez en 20 años, no sentí el frío. Me sentí ligera. Crucé el aparcamiento hasta mi Nissan Qashqai de 2016. Tenía una abolladura en el parachoques trasero de un accidente en un muelle de carga que supervisé hace 3 años. Lancé mi bolso y la foto de Buster en el asiento del copiloto. No arranqué el coche de inmediato. En lugar de eso, me quedé allí, escuchando el golpeteo de la lluvia contra el techo. La mayoría de la gente, cuando la despiden después de 2 décadas de servicio, entra en pánico. Se preocupan por la hipoteca. Se preocupan por el seguro médico. Se preocupan por su identidad, y claro, una parte de mí estaba haciendo esos cálculos. Soy una mujer soltera de 40 y tantos. El mercado laboral no está precisamente suplicando por gente que sepa cómo cuadrar manualmente un manifiesto de aduanas de 1998. Pero otra parte de mí, la parte que había lidiado con camioneros furiosos, funcionarios portuarios corruptos y clientes histéricos, ya estaba entrando en modo de gestión de crisis. Excepto que esta vez, no estaba gestionando la crisis para Lou. Yo era la crisis. Saqué mi móvil. Era mi teléfono personal. Gracias a Dios, siempre había mantenido un cortafuegos entre mi vida y la propiedad de la empresa. Abrí mi aplicación de correo, no el del trabajo, mi acceso allí fue cortado en el segundo en que Javier sonrió con aire de suficiencia. Sino mi Gmail personal. La dirección que le había dado a cada proveedor importante, a cada jefe de sindicato y a cada director de autoridad portuaria durante las últimas 2 décadas. No para asuntos oficiales, sino para emergencias. Llamadme aquí si el edificio se quema, solía decirles. Bueno, yo había encendido la cerilla. Ahora era el momento de ver cómo ardía. No envié un correo masivo. Eso es de aficionados. Eso parece sabotaje. No, necesitaba ser obediente. Maliciosa y hermosamente obediente. Escribí un borrador. Asunto, notificación de cambio en la representación autorizada. A quien corresponda, con efecto inmediato, yo, Isabel Rojas, ya no soy empleada de Logística Ibérica Unida. Como tal, ya no soy la firmante autorizada ni el punto de contacto para ningún acuerdo marco de servicios, AMS, activo, negociaciones de tarifas o verificaciones de cumplimiento. Según la cláusula 7b de nuestro contrato marco de servicios estándar, continuidad del personal clave, se les informa que mi salida puede desencadenar una revisión automática o la suspensión de los términos de crédito, a la espera del nombramiento de un sucesor cualificado. Por favor, dirijan todos los futuros asuntos urgentes a Javier Vargas, CEO. Atentamente, Isabel. Lo releí. Era seco. Era factual. Era legalmente a prueba de balas. Cláusula 7b. Esa era la bala mágica. Veréis, años atrás, cuando el IUS se estaba expandiendo agresivamente, nuestra calificación crediticia era inestable. Los proveedores estaban nerviosos por si cobrarían. Para calmarlos, don Ricardo me hizo insertar una cláusula en nuestros contratos principales. Básicamente decía que si el personal clave, o sea, yo, que mantenía la relación, dejaba la empresa, el proveedor tenía derecho a pausar inmediatamente los servicios o exigir el pago por adelantado hasta que evaluaran a la nueva dirección. Era una cláusula de confianza. Confiaban en mí, no en la empresa. Javier no sabía nada de la cláusula 7b. Javier probablemente pensaba que un contrato marco de servicios era un término de BDSM. Pulsé enviar en el primer correo. Luego el segundo, luego el tercero. Fui repasando la lista alfabéticamente. Autoridad Portuaria de Barcelona, enviado. Consorcio de Transportistas de Andalucía, enviado. Despachantes de Aduanas de Irún, enviado. Me quedé sentada durante 20 minutos, simplemente pulsando enviar. Era rítmico, terapéutico. Como explotar plástico de burbujas, pero cada pop le costaba a Liu 100.000 euros. Mi teléfono vibró. Era el grande, del sindicato de estibadores. Isabel, ¿qué coño es este email? Su voz retumbó, sonando como grava en una hormigonera. Acabo de recibir un rebote de tu dirección del trabajo diciendo usuario desconocido. Estoy fuera, grande, dije, reclinándome en mi asiento. Javier me ha despedido esta mañana. Encaje cultural. Encaje cultural, río el grande. Un sonido como un ladrido. ¿Sabe que la tinta ni siquiera está seca en la renovación que cerramos el martes? No parece que le importe, grande. Cree que el software se encarga de todo. El software no me invita a una cerveza cuando mis tíos están currando en Navidad, refunfuñó el grande. Entonces, ¿quién se encarga del despacho del envío de productos químicos de esta noche? Esa mierda es volátil. Si mis tíos no tienen el código de autorización de mercancías peligrosas firmado por un responsable certificado.
Ese sería Javier, dije. O quizás Jessica. Vibra en una frecuencia muy alta, grande. Seguro que puede hacer vibrar los papeles de mercancías peligrosas hasta que se firmen solos. Sí, claro, dijo el grande. No voy a arriesgar a mis tíos. Si no lo firmas tú, los camiones no se mueven. Cláusula 7b, ¿verdad? Cláusula 7b, confirmé. Adhesión estricta a los protocolos de seguridad. Entendido, Isa. Los camiones se quedan aparcados. Disfruta de tu día libre. La línea se cortó. Sonreí. Una ficha de dominó había caído. Arranqué el coche y salí del aparcamiento. Al girar hacia la carretera principal, me crucé con una fila de camiones de Liu que se dirigían a la central. Se veían tan imponentes, esas grandes cabinas azules con el logo plateado. Los conductores no tenían ni idea de que en aproximadamente una hora sus tarjetas de combustible serían rechazadas porque el proveedor de gestión de flotas, Roberto de Fleet Corps, a quien enviaba una cesta de Navidad cada año, estaba a punto de leer mi correo. No fui a casa. No podía sentarme en mi apartamento a mirar las paredes. Necesitaba un puesto de mando. Conduje hasta el parador del camionero, un bar de carretera a unos 5 kilómetros de distancia. Era un antro de camioneros. Asientos de vinilo parcheados con cinta americana, café que sabía a ácido de batería y huevos cocinados en grasa más vieja que Javier. Era perfecto. Entré. La camarera, Puri, me saludó con la cabeza. Me conocía. Había pasado muchas noches allí esperando a que apareciera algún conductor. ¿Café, guapa?, preguntó Puri. Déjame la cafetera entera, Puri. Y dame la contraseña del wifi otra vez. Instalé mi portátil en la mesa pegajosa. Mi teléfono empezó a vibrar una y otra vez. Llamada entrante, logística veloz despacho. Llamada entrante, agente de aduanas de la Jonquera. Llamada entrante, Javier Vargas, trabajo. Miré el nombre de Javier bailando en la pantalla. Dejé que sonara. Volvió a llamar inmediatamente. Lo dejé sonar de nuevo. Tomé un sorbo del café ácido de batería. Sabía a libertad. Abrí una nueva pestaña en mi navegador. Aún no había terminado. Había notificado a los proveedores. Ahora necesitaba notificar a la competencia. Pero todavía no. Eso era demasiado agresivo. Primero, necesitaba dejar que Javier sudara. Necesitaba que sintiera el silencio de los teléfonos que no sonaban en su despacho y el caos de los teléfonos que sonaban en los de todos los demás. Miré el reloj. 10:45. A las 11, estaba programada la reunión diaria de estado de la plataforma logística. Normalmente, yo la dirigía. Les decía a los jefes de almacén que camiones llegaban tarde, que muelles estaban libres y que pedidos eran prioritarios. Hoy, la dirigiría Jessica. Me imaginé a Jessica de pie frente a una sala llena de curtidos capataces de almacén, sosteniendo su carpeta, tratando de explicar por qué la mitad de la flota de entrada estaba aparcada en el arcén de la autovía y por qué los agentes de aduanas exigían hablar con una tal Isabel. Lo siento, chicos, susurré al asiento vacío del bar. La frecuencia está a punto de bajar mucho. Entonces apareció un mensaje de texto. No de un proveedor. De Linda, la responsable de nóminas. Era una buena mujer. Tranquila, religiosa, horneaba unos bizcochos excelentes. Linda, Isabel, Dios mío. ¿Te has ido? Javier está gritando en el pasillo. Dice que has sabotado el servidor. No puede acceder al portal de proveedores. Me reí entre dientes. No había sabotado nada. Simplemente tenía el código de autenticación de 2 factores configurado para que se enviara a mi móvil personal, porque el servicio de ti, que estaba subcontratado a una empresa barata en el extranjero, lo había configurado así hacía 5 años y nunca lo cambió. Le respondí, no he tocado el servidor, Linda. Pero dile que el código 2FA caduca en 60 segundos. Quizá debería darse prisa. No le envié el código. Le di un mordisco a mi tostada. La guerra había comenzado y yo tenía la ventaja estratégica. El bar se estaba llenando con la clientela del almuerzo. Conductores, obreros de la construcción, tipos con nombres como Manolo y Pepe, vistiendo chalecos reflectantes. Era una sinfonía de platos que chocaban y cotilleos de clase trabajadora. En medio de todo, yo era la directora de una silenciosa orquesta de desastres. La pantalla de mi portátil era un panel de control de mi propia creación. Tenía abierta una web de seguimiento, de acceso público por cierto, que monitorizaba los movimientos de la flota de Liu. Empezaban a aparecer puntos rojos en el mapa. Un punto rojo significaba que un camión llevaba parado más de 30 minutos. Se estaba formando un cúmulo de puntos rojos a las afueras de Madrid, en Coslada. Ese sería el centro de distribución. Los códigos de las puertas del patio de seguridad se cambiaban semanalmente. Yo solía enviar los nuevos códigos por SMS a los conductores cada lunes por la mañana. Hoy era martes. Teníamos una actualización del protocolo de seguridad que requería un reinicio manual. No había hecho el reinicio antes de irme. Javier, en su infinita sabiduría,
Probablemente ni siquiera sabía que la puerta tenía un código. Probablemente pensaba que se abría por arte de magia o por la pura fuerza de su carisma. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número que no reconocía, pero el prefijo era de Barcelona. Señorita Rojas. Soy Dávila, asesor legal de transportes pesados del Atlántico. Nuestros camiones están bloqueados fuera del patio del U en la zona franca. Su oficina no responde. ¿Estamos nosotros incumpliendo el contrato, o lo están ustedes? Respondí, señor Dávila, ya no trabajo en Leliu. Por favor, remítase a la cláusula 7b. No puedo autorizar la entrada. Buena suerte. 3 minutos después, apareció otro punto rojo en el mapa, en Barcelona. Estaba funcionando. El sistema no se estaba rompiendo. Se estaba congelando. Era un mecanismo de seguridad, como cuando el cuerpo humano entra en shock para preservar los órganos vitales. Los proveedores se estaban protegiendo a sí mismos porque la garante de su seguridad, yo, se había ido. Pedí más café. Puri me lo sirvió con mano generosa. Parece que estás planeando el atraco a un banco, reina, dijo, mirando mi portátil. Algo mejor, Puri, dije. Estoy auditando uno. A las 12:30, sonó mi teléfono. No era Javier esta vez. Era la voz frenética y sin aliento de Jessica. Dudé en contestar. Pero la curiosidad es un vicio, y yo soy una pecadora. Habla Isabel, respondí, con mi voz profesional, tranquila, la voz de una mujer que no está viendo implosionar una empresa en ese mismo instante. Isabel, chilló Jessica. Sonaba como si estuviera llorando o hiperventilando. Tienes que darnos las contraseñas. Los conductores están llamando a la Guardia Civil. Están atrapados en las puertas. Jessica, dije con suavidad. Yo no tengo las contraseñas. Están en el servidor. No podemos entrar en el servidor. Sigue pidiendo códigos que se envían a tu teléfono. Ah, dije. Esa es la autenticación de 2 factores. Un protocolo de seguridad. Muy importante para la integridad de los datos. Pues dame el código, gritó. No puedo, Jessica. Ahora soy una ciudadana de a pie. Compartir credenciales de seguridad con personal no autorizado es un delito de intrusión informática según el Código Penal. Podría ir a la cárcel. No querrías eso, ¿verdad? Hubo un silencio al otro lado. Un silencio atónito, perplejo. Pero... Javier dice que tienes a la empresa como rehén. Javier me despidió, Jessica. Con efecto inmediato. Eso significa que mi autorización de seguridad ha sido revocada. Si te doy ese código, estoy cometiendo un delito. No voy a infringir la ley por una empresa para la que no trabajo. Te pongo en altavoz, siseo. Isabel. Era Javier. Su voz era tensa, forzada. La arrogancia se había resquebrajado, dejando escapar el pánico. Deja de jugar. Danos el código o te demandaré por sabotaje corporativo. Javier, dije, apoyándome en el respaldo, me despediste por encaje cultural. Dijiste que era reemplazable. Seguro que tu ágil equipo de liderazgo puede averiguar cómo reiniciar una contraseña con el proveedor de TI. Hemos llamado a ti. Dicen que el administrador de la cuenta tiene que autorizar el reinicio. Esa eres tú. Suena a un fallo en vuestro organigrama, dije. Te sugeriría que llames a la línea de emergencia del proveedor de TI. Cuesta 5.000 euros el minuto, pero pueden anularlo en, quizás 24 horas. ¿24 horas? Explotó Javier. Tenemos 400 toneladas de marisco congelado en Mercamadrid. Se va a pudrir. El marisco. Eso es delicado. Necesitas que las unidades de refrigeración funcionen. ¿Renovasteis las tarjetas de combustible para los camiones frigoríficos? Esas caducan el día 15 del mes. Hoy es 16. Normalmente me encargo de eso manualmente porque el sistema automatizado da problemas con los proveedores de Madrid. Oí un golpe seco. Sonó como si alguien hubiera dado un puñetazo a un escritorio. Arréglalo, Isabel. Vuelve. Arréglalo y quizás no te demandemos. ¿Me estás ofreciendo mi trabajo de vuelta?, pregunté. Te estoy ofreciendo la oportunidad de no ser destruida, gritó. No, gracias, dije. Estoy ocupada. Estoy limpiando mi apartamento. Feng Shui. Muy importante para las vibraciones. Colgué. Miré el teléfono. Me temblaba un poco la mano, no de miedo, sino de adrenalina. Acababa de colgarle al CEO de una empresa de 1.000 millones de euros. Miré el mapa. Más puntos rojos. Un cúmulo en Madrid ahora. El marisco. Sentí una punzada de culpa. No por Javier, sino por el marisco. Y por los conductores. Los conductores eran los peones inocentes aquí. Abrí mi lista de contactos. Encontré el número de Miguel el Frío, el capataz de las instalaciones de almacenamiento en frío donde probablemente estaban parados nuestros camiones. Le envié un mensaje. Miguel, soy Isabel. Estoy fuera.
El niñato está despeñando el autobús. Las tarjetas de combustible van a ser rechazadas. No dejes que los conductores se queden ahí parados, diles que desacoplen y se conecten a la corriente de vuestro patio. Cárgalo a la cuenta de contingencia de emergencia. La creé hace 3 años. Está prefinanciada. Miguel respondió al instante. Recibido, jefa. Me ha llegado el rumor. Te cubrimos, que le den al niñato. Salvaremos las gambas, pero no soltamos los camiones hasta que tú lo digas, sonreí. Las gambas estaban a salvo. Los conductores estaban a salvo. Javier estaba jodido. Me di cuenta entonces de que no solo estaba desempleada. Era una freelance. Y mi moneda de cambio era la influencia. Cerré el portátil. La hora punta del almuerzo estaba terminando. Tenía que mover ficha. Quedarme aquí era reactivo. Necesitaba ser proactiva. Pensé en quién se beneficiaría más del colapso del UBI. Transcontinental Logística Global, TLG, nuestro mayor rival. Su vicepresidente regional, un tiburón llamado Marcos Soler, había estado intentando ficharme durante una década. Siempre dije que no por lealtad a don Ricardo. La lealtad es una calle de doble sentido, y Javier acababa de pavimentarla. Cogí el teléfono. Marqué el número de Marcos, contestó al segundo tono. Isabel Rojas, ronroneó su suave voz de barítono. ¿A qué debo el placer? ¿Finalmente te has cansado de salvar el mundo por 4 perras? Estoy libre, Marcos, dije. ¿Libre? Despedida esta mañana. Hubo una pausa reflexiva y cara. ¿Dónde estás?, preguntó. En el parador del camionero, en la A4. No te muevas, dijo Marcos. Envío un coche. Comemos y hablamos del futuro. Marcos, dije. Una cosa, Jimmy, no voy a ir sola. Ah, no. Me llevo conmigo el puerto de Valencia, el sindicato de estibadores y el control de aduanas de la frontera francesa. Prácticamente pude oírle sonreír a través del teléfono. Enviaré la limusina, dijo. Un Mercedes clase S negro para en un bar de carretera. Destaca como un diamante en un montón de carbón. El conductor, un tipo que parece ser también el portero de un club de lujo, me abre la puerta. Cojo mi bolso gastado y mi portátil. Puri, detrás de la barra, silba. Progresando en la vida, Isabel. Solo es un medio de transporte diferente, Puri, digo. Me deslizo en el asiento trasero. Huele a cuero nuevo y a dinero. Mientras nos incorporamos suavemente a la autovía, en dirección al distrito financiero, reviso las noticias en mi móvil. Nada en las cadenas principales todavía. La logística es aburrida hasta que se rompe, pero los blogs especializados del sector están que arden. Titular de cadena de suministro.es, Liu reporta una importante caída de sus sistemas informáticos. Puertos bloqueados. El mercantil, ¿quién es Isabel Rojas? ¿Por qué los camioneros se niegan a mover la carga de Liu? Casi me río. Soy trending topic en el rincón más raro y friki de Internet. Soy una celebridad de nicho. Mi teléfono vibra. Un mensaje de voz. Es de mi madre. Linda, la de nóminas, debe de haber llamado a las amigas de la parroquia. Isabelita, tiembla la voz de mi madre. El padre Miguel me ha dicho que te han despedido. Estamos rezando por ti. Ah, y tu tía Carmen pregunta si todavía puedes conseguirle ese descuento para enviar un palé de figuras de Lladró desde Valencia. Llámame. Me froto las sienes. Incluso en medio del apocalipsis, la tía Carmen necesita sus Lladró. Llegamos al Asador Chistú, un restaurante en el centro donde los camareros llevan pajarita y el agua cuesta 9 euros. Marcos Soler está esperando en una mesa de esquina. Parece un villano de Bond que decidió dedicarse a la gestión de la cadena de suministro en lugar de a la dominación mundial. Traje perfectamente entallado, sienes plateadas, ojos que calculan márgenes de beneficio en tiempo real. Isabel. Se levanta, ofreciéndome la mano. Se te ve llena de energía. Se me ve como a alguien a quien acaban de despedir, Marcos, digo, sentándome. Vamos al grano. ¿Sabes lo que está pasando? Lo sé. Asiente, haciendo una seña al camarero. Nuestros despachadores están informando de un aumento masivo de solicitudes en el mercado spot. Las cargas de LIU están siendo abandonadas en la bolsa libre. Las tarifas se están disparando. Es un festín. Javier está en pánico, digo, desplegando la servilleta. Está intentando cubrir las cargas que no puede mover, pero no tiene los conductores. ¿Y por qué es eso, Isabel? Marcos se inclina. ¿Por qué los conductores están aparcando? Los sindicatos no hacen huelga porque despidan a una gerente de nivel medio. No soy de nivel medio, Marcos. Soy la póliza de seguros. Saben que sin mí, los cheques podrían no tener fondos, los tickets de las áreas de servicio no se pagarían y los agentes de aduanas no despacharían los papeles. No les dije que pararan, solo les dije que ya no estaba allí para protegerlos. El instinto de supervivencia hizo el resto. Llega el camarero,
pido un whisky solo. Marcos pide agua con gas. Entonces, dice Marcos. ¿Qué quieres? ¿Un puesto de vicepresidenta? ¿Despacho de esquina? Podemos igualar tu salario más un 20%. No quiero un trabajo, Marcos, digo, mirándolo fijamente. Quiero autonomía. Explícate. Quiero crear una división dentro de Transcontinental. Cuentas estratégicas. Traigo mi cartera de clientes, mis proveedores, mis contactos, mi confianza. La dirijo a mi manera, sin interferencias de tu directora de buenas vibraciones o cualquier otra chorrada corporativa que tengas. Reporto a ti, y solo a ti. Y si digo que un camión se mueve, se mueve. Si digo que pagamos una prima para que un conductor llegue a casa por Nochebuena, la pagamos. Marcos tamborilea con los dedos sobre la mesa. Estás pidiendo la luna. Te estoy ofreciendo un imperio, le corrijo. Lee se está desangrando. Mañana por la mañana, sus principales clientes, el Corte Inglés, Inditex, Mercadona, buscarán un bote salvavidas. Yo puedo ser ese bote salvavidas. Pero yo llevo el timón. Marcos sonríe. Es una sonrisa depredadora, pero me gusta. Es honesta. Trato hecho, dice. Pero tienes que traerte el puerto de Valencia de inmediato. Tenemos un atasco. Hecho, digo, prepara un contrato. Mientras esperamos los chuletones, mi teléfono vuelve a vibrar. Es un mensaje de un número desconocido. Zorra. Has filtrado los códigos de aduanas. Es Javier. Ha pasado de las amenazas profesionales a los insultos personales. Respondo, no he filtrado nada. Simplemente no renové la licencia de encriptación. Caducaba a mediodía. Deberías haber revisado los pagos automáticos. Tomo un sorbo de whisky. Quema, pero es un buen ardor. Entonces, aparece una notificación que me hiela la sangre. Alerta DGT. Informe de incidente. Vehículo de Liu matrícula 4004 implicado en colisión múltiple en la A4. Derrame de mercancías peligrosas. Se me encoge el estómago. Mercancías peligrosas. Es la carga de productos químicos por la que el grande estaba preocupado. Llamó al grande inmediatamente. Contesta al primer tono. Isabel, dime que lo has visto. La voz del grande suena temblorosa. He visto la alerta. ¿Era uno de los nuestros? Sí, pero escucha. No era uno de mis tíos. Era un esquirol. Un conductor no sindicado que Javier contrató en una bolsa de cargas digital hace una hora para mover el envío porque nosotros nos negamos. Dios mío, susurró. El chaval no tenía la acreditación ADR, Isabel. Tomó una curva demasiado rápido. Hizo la tijera. Ha derramado disolvente industrial por toda la autovía. El Seprona está de camino. Esto ya no es solo un retraso. Esto es una investigación federal. Cierro los ojos. Esto es lo que pasa. Este es el precio de la arrogancia. No es solo dinero. Es seguridad. Son vidas. ¿El conductor está bien? Pregunto. Está en el hospital. Vivirá. Pero él y Yu están acabados, Isabel. El Ministerio de Transportes va a inmovilizar toda la flota para una auditoría de seguridad. Suspensión inmediata y obligatoria de operaciones. Miro a Marcos al otro lado de la mesa. Ve la expresión de mi cara. ¿Qué ha pasado? Pregunta. Liu acaba de suicidarse, digo. Derrame de mercancías peligrosas. Conductor Esquirol. El ministerio los va a cerrar. Marcos silba por lo bajo. Las acciones van a caer a cero. Javier no solo necesita un abogado, digo, levantándome. Necesita un cura. Cojo mi bolso. ¿A dónde vas? Pregunta Marcos. No hemos firmado los papeles. Redáctalos, digo. Tengo que ir a asegurarme de que ninguno de los míos se hunda con el barco. Y luego tengo que tener una conversación con un padre muy cabreado. Don Ricardo Vargas, aterriza en 2 horas, digo, comprobando el rastreador de vuelos que todavía tengo activo para su jet privado. Y voy a recibirlo en la pista. Esto ya no era solo un negocio. Era una misión de rescate. No fui al aeropuerto de inmediato. Fui al único lugar donde sabía que Javier no buscaría, pero que la gente que realmente importaba me encontraría, los archivos. No era una biblioteca. Era un guardamuebles en un polígono industrial donde Liu guardaba copias físicas de los registros que se remontaban a los años 80. Tenía una llave. Siempre había tenido una llave. Necesitaba las cláusulas de indemnización originales firmadas por don Ricardo, las que establecían explícitamente que el cumplimiento de la seguridad era responsabilidad exclusiva del CEO en activo. Necesitaba demostrar que cuando yo salí, la cadena de custodia se rompió y la negligencia era 100% de Javier. Estaba rebuscando en una caja etiquetada Protocolos de Materiales Peligrosos 2015 cuando la puerta metálica enrollable traqueteó. No me inmuté. Sabía quién era. Estás cometiendo allanamiento, Isabel. Me di la vuelta. Era Arturo Ibáñez, el asesor legal general de Eliu.
60 años, un traje que costaba más que mi coche, ojos que lo habían visto todo y no sentían nada. No es allanamiento si todavía tengo la llave, Arturo, dije, levantando un expediente. Y, técnicamente, estoy recopilando pruebas para mi propia defensa. Arturo suspiró y entró. No parecía enfadado. Parecía agotado. Sacó un pañuelo del bolsillo y limpió una mancha en un archivador polvoriento antes de apoyarse en él. El ministerio está invadiendo la sede, dijo Arturo. Han confiscado los servidores. Javier está encerrado en su despacho, llorando. Literalmente llorando, Isabel. Jessica está retransmitiendo en directo una disculpa en TikTok, es grotesco. Contrató a un esquirol para una carga ADR, Arturo. ¿Qué esperaba? Esperaba que tú lo arreglaras, dijo Arturo en voz baja. Pensó que ibas de farol. No se dio cuenta de que tú eras el sistema. Yo no lo rompí, Arturo, dije, con voz dura. Simplemente dejé de mantenerlo unido. Lo sé, dijo. Por eso estoy aquí. El Consejo de Administración va a tener una reunión de emergencia esta noche. Quieren ofrecerte un acuerdo, uno muy generoso, para que vuelvas, para que hables con el ministerio, para que digas que esto fue un malentendido durante una transición. Me reí. El eco resonó en el frío almacén. ¿Un malentendido? Un tipo está en el hospital. El Seprona está limpiando disolvente de la A4. Y queréis que vaya bajo juramento y diga que ha sido un ups. Queremos que salves la empresa, Isabel, dijo Arturo. Por los empleados. Por Linda, la de nóminas. Por los conductores. Los estoy salvando, dije. Los estoy trasladando. Acepto un trabajo en Transcontinental, Arturo. Y me llevo a la gente buena conmigo. La cara de Arturo se descompuso. Sabía lo que eso significaba. Era la sentencia de muerte. ¿Y Vargas?, preguntó Arturo. Lo sabe. Sabe que las acciones se están desplomando. No sabe por qué. Pero aterriza en 40 minutos. Te va a mí a culpar a ti, advirtió Arturo. Es un padre antes que un hombre de negocios. Verá esto como una traición. Puede verlo como quiera, dije, metiendo el expediente en mi bolso. Pero me va a escuchar. Pasé junto a Arturo. No intentó detenerme. Isabel, me llamó cuando llegué a la puerta. Me detuve. Ese correo electrónico sobre la cláusula 7b, dijo. Brillante. Malvado, pero brillante. Me ató de manos por completo. Ni siquiera pude amenazar legalmente a los proveedores porque estaban contractualmente obligados a hacer una pausa. Lee la letra pequeña, Arturo, dije. La escribí yo. Conduje hasta el aeródromo privado a las afueras de la ciudad. La lluvia había cesado, dejando el cielo de un color morado magullado. Aparqué cerca de la valla, viendo cómo se encendían las luces de la pista. Un Gulfstream G650 descendió de las nubes, elegante y blanco. Aterrizó con un chirrido de neumáticos que sonó como un grito. El fundador estaba en casa. No me acerqué al avión. No tenía permiso para entrar en la pista. Esperé junto a la puerta donde su chofer solía recogerlo. Pero el chofer no estaba allí. El chofer probablemente estaba atrapado en el caos de la sede. O tal vez también había dimitido. El avión rodó hasta el hangar. La escalerilla bajó. Don Ricardo Vargas descendió. Tenía 72 años, pero se movía como un jugador de rugby. Estaba hablando por teléfono, a gritos. Incluso a 50 metros de distancia, podía ver la rabia que irradiaba. Miró a su alrededor buscando su coche. No vio nada. Entonces vio mi Nissan Qashqai. Bajé la ventanilla. Se acercó como una tormenta, con el abrigo ondeando al viento. Parecía el rey Lear en el páramo. Tú, rugió, señalándome con un dedo. Tú, ingrata, traidora. Sube, Ricardo, dije, usando su nombre de pila. Nunca usaba su nombre de pila. Se detuvo. La sorpresa lo silenció por un segundo. Sube, repetí. Tu chofer no va a venir. Javier despidió al equipo de despacho, así que nadie le dijo al servicio de limusinas que tu vuelo se había adelantado. Soy el único transporte que tienes. Me miró fijamente, con la cara roja. Miró el aparcamiento vacío. Miró su teléfono, que probablemente estaba explotando con malas noticias. Abrió la puerta de un tirón y se metió en el asiento del copiloto. Conduce, gruñó. Y empieza a explicar por qué mi empresa vale la mitad de lo que valía esta mañana. Ponte el cinturón, Ricardo, dije, metiendo la marcha. Es una historia larga, y empieza con unos leggings de Lululemon y el ego de tu hijo. Salimos derrapando del aeródromo. El rey en el exilio, viajando en un Nissan Qashqai de 2016. Has destruido mi legado, escupió, mirando por la ventana. No, Ricardo, dije, incorporándome a la autovía. Yo solo he encendido las luces. Fuiste tú quien dejó a los niños solos con las cerillas. Javier dice que hackeaste el sistema, que lo dejaste fuera.
Javier no sabe la diferencia entre un hackeo y una contraseña caducada. Yo me fui. El sistema me siguió. Eso no es sabotaje, Ricardo. Eso es la ley de la gravedad. Permaneció en silencio durante 1 kilómetro. El accidente, dijo, con la voz más suave, más vieja. El conductor está vivo. Pero las multas de medio ambiente dejarán en bancarrota la liquidez que tienes disponible. Tengo reservas. No las suficientes para cubrir una demanda por negligencia grave cuando el ministerio descubra que tu CEO contrató a un conductor sin certificación a través de una app, porque despidió a la responsable de cumplimiento. Se giró para mirarme. Sus ojos eran de un frío acero azul. Así que quieres tu trabajo de vuelta. ¿Es eso? ¿Quieres un aumento? ¿Quieres que despida a Javier? No quiero mi trabajo de vuelta, dije. He terminado, Ricardo. Solo te hago este favor de llevarte para que no te enteres por las noticias. ¿Enterarme de qué? De que me llevo la cadena de suministro conmigo a Transcontinental. El silencio en el coche era ensordecedor. Era el sonido del fin de una era. No te atreverías, susurró. Ya lo he hecho. El puerto de Valencia firmó la solicitud de transferencia hace 10 minutos. Parecía que iba a sufrir un infarto. Pero entonces ocurrió algo extraño, se desplomó en el asiento y empezó a reír, una risa seca, sibilante. Cláusula 7b, murmuró. Recuerdo cuando la redactaste. Te dije que era una exageración. Era un seguro, dije. Y lo has cobrado. Tenía que hacerlo. Nos acercábamos a la sede. Las luces de la policía parpadeaban en el aparcamiento. Las furgonetas de los informativos estaban apostadas en el césped. Parecía la escena de un crimen. Déjame en la parte de atrás, dijo. Conduje hasta los muelles de carga, el lugar donde empecé hace 20 años. Abrió la puerta. Hizo una pausa, con un pie en el asfalto. Isabel, dijo. Sí, Ricardo. Si lo despido. Si despido a Javier, ¿te quedarás? Miré el muelle de carga. Miré el hormigón desmoronado. Miré el imperio que había construido con mi propia sangre y estrés. No, dije. Él asintió. Lo entendió. Cerró la puerta de un portazo y caminó hacia el caos, un rey regresando a un castillo en llamas. Metí la marcha atrás. No lo vi irse. Tenía un contrato que firmar con Marcos. El contrato con Transcontinental Logística Global era grueso. 50 páginas de jerga legal en papel timbrado. Marcos Soler se sentó frente a mí en su despacho, que a diferencia de mi antiguo cubículo, tenía vistas a toda la ciudad, incluido el humo que se elevaba, metafóricamente en su mayor parte, de la sede de Elío a 5 kilómetros al este. La cláusula de no competencia estándar ha sido eliminada, dijo Marcos, señalando una sección con un bolígrafo Montblanc. También hemos añadido la cláusula de autonomía que solicitaste. Respondes ante mí y ante el Consejo. Sin mandos intermedios, leí el texto. Era todo lo que siempre había querido. Respeto. Autoridad. Un sueldo que realmente reflejaba el hecho de que nunca dormía. Pero mientras sostenía el bolígrafo, sentí una extraña pesadez. No estaba simplemente firmando una oferta de trabajo. Estaba firmando la sentencia de muerte del lugar donde había pasado la mitad de mi vida. ¿Dudas de última hora?, preguntó Marcos, observándome de cerca. ¿Dolor del miembro fantasma?, respondí. Pasé 20 años construyendo esa red, Marcos. Se siente raro venderla. No la estás vendiendo, Isabel. La estás rescatando. Leiyu es radiactiva. Si esos proveedores no se mueven con nosotros, se hunden. Las pequeñas empresas de transporte, los almacenes familiares. Necesitan un anfitrión. Tú eres el anfitrión. Tenía razón. Esa era la lógica brutal de la cadena de suministro. Muévete, o muere. Firme. Isabel Rojas, vicepresidenta senior de Operaciones Estratégicas. Bienvenida al lado oscuro, sonrió Marcos, deslizándome una copa de champán. Prefiero pensar que es el lado ganador, dije, ignorando la bebida. Ahora, ¿puedes darme un teléfono? Tengo trabajo que hacer. Durante las siguientes 6 horas, me senté en un sillón de cuero que costaba más que mi primer coche y desmantelé mi antigua vida. Llamé al puerto de Valencia. Isabel, gracias a Dios. Tenemos contenedores apilados hasta el cielo. Liu no contesta. ¿Qué hacemos? Desviada Transcontinental. Código 884, dije. Estoy autorizando la transferencia. ¿Estás en Transcontinental? De acuerdo, cambiando los manifiestos ahora mismo. Llamé al Consorcio de Transportistas de Castilla. Chicos, soy Isabel. Me he enterado del accidente. Escuchad, si queréis cobrar vuestras facturas esta semana, tenéis que facturar a Transcontinental. Estoy acelerando el alta de proveedores. Estamos contigo, Isabel. Solo dinos a dónde hay que conducir. Fue una avalancha, una migración masiva.
A las 8 de la tarde, había trasladado el 60% del volumen activo del Liu a Transcontinental. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Linda, de Liu. Esto es una carnicería. Ricardo ha despedido a Javier. Seguridad lo ha escoltado fuera. Estaba llorando, Isabel. Llorando de verdad. Ricardo está en la sala de conferencias. Parece muy viejo. Pregunta por ti. Miré la pantalla. Javier se había ido. La bruja estaba muerta, pero la casa ya se había derrumbado. Marcos, dije. Necesito salir un momento. Acabas de empezar, frunció el ceño. Necesito cerrar el círculo, dije. Conduje de vuelta a la IU. Las furgonetas de noticias se habían ido, pero la cinta policial todavía rodeaba la zona del derrame. El edificio parecía oscuro, excepto por las luces del último piso, la planta ejecutiva. Mi tarjeta no funcionó, obviamente. Llamé al interfono. Seguridad, respondió una voz cansada. Soy Isabel, dije. Hubo una pausa. Luego sonó el zumbador. Crucé el vestíbulo. Estaba vacío. Una ciudad fantasma. La placa del empleado del mes todavía tenía una foto de Jessica. Me resistí al impulso de arrancarla. Subí en el ascensor. La planta ejecutiva estaba en silencio. Pasé por el despacho de Javier. La puerta estaba abierta. Estaba destrozado. Papeles por todas partes, un jarrón roto, kombucha derramada en la alfombra. El olor del fracaso. Caminé hasta la sala del consejo. Ricardo Vargas estaba sentado a la cabeza de la larga mesa de caoba. Estaba solo. Una botella de whisky abierta frente a él. Levantó la vista cuando entré. Parecía encogido, derrotado. «Te los has llevado a todos», dijo. No era una pregunta. Me he llevado a los que querían sobrevivir, dije, permaneciendo de pie. Las acciones de Transcontinental han subido un 8% en el mercado fuera de hora, murmuró. Las de Liu, cotización suspendida. Sirvió 2 vasos de whisky. Deslizó uno por la mesa. Se detuvo justo en el borde, cerca de mí. Lo he despedido, dijo Ricardo. A Javier. Lo he echado. Desheredado. Se ha ido. Eso está bien, Ricardo. Pero llega un día tarde. Lo sé. Golpeó la mesa con la mano. Lo sé. Confié en él. Es mi hijo. Es un idiota, Ricardo. Y lo sabías. Pero le dejaste jugar a ser CEO porque querías un legado. ¿Y qué es esto? Hizo un gesto a su alrededor, a la habitación vacía. ¿Es este mi legado? No, dije, cogiendo el vaso. Lo soy yo. Me miró fijamente. Yo formé a la gente que realmente dirige este lugar. Yo redacté los contratos. Yo construí las relaciones. Tú pusiste el capital, Ricardo, pero yo puse la competencia. Y cuando dejaste que esa competencia saliera por la puerta, perdiste el derecho al legado. Bebí el whisky de un trago. Era caro, suave. Te ofrecí el puesto de directora de operaciones, dijo en voz baja, en el coche. Dijiste que no porque ya no quiero arreglar tus errores, dije. Quiero construir algo nuevo. Con Marcos Soler, se burló. Es un tiburón. Es un tiburón que sabe que no debe morder la mano que alimenta la red logística, dije. Dejé el vaso. He venido a decirte una cosa, Ricardo. Linda, la de nóminas, el equipo del almacén y los despachadores. No los jodas. Dale su finiquito. Si me entero de que un solo cheque no tiene fondos, me llevaré a cada uno de los empleados que te quedan y te dejaré solo con el cable de cobre de las paredes. Ricardo me miró por un momento. Vi el viejo fuego en sus ojos. El respeto, cobrarán, dijo. Bien. Me di la vuelta para irme. Isabel, dijo. Me detuve. Fuiste la mejor que he tenido nunca, dijo. Lo sé, dije. Por eso te ha costado tanto perderme. Salí. Bajé en el ascensor. Caminé hasta mi coche. Borré la lista de contactos de emergencia de mi teléfono personal. Ahora estaban todos en la base de datos de Transcontinental. Había terminado. Uno pensaría que después de destruir una empresa de 1.000 millones de euros, me iría a casa a dormir durante una semana. Pero la adrenalina es una droga muy potente, y yo estaba a tope. Necesitaba una cosa más, la guinda del pastel de la destrucción. Sabía dónde iría Javier. No a casa de su padre, de donde lo habían echado. No a un hotel, sus tarjetas de crédito probablemente estaban congeladas por los abogados de la empresa. Iría al Ramsés, un bar de moda donde se reunían los influencers locales. Necesitaba validación. Necesitaba una audiencia. Pasé por allí. Efectivamente, su Tesla, el que tenía la matrícula personalizada CO1, estaba aparcado ilegalmente en una zona de carga y descarga. Aparqué al otro lado de la calle y observé a través de la ventana. Podía verlo. Estaba en la barra, gesticulando, hablando con un grupo de mujeres con cara de aburrimiento. Jessica también estaba allí,
pero no estaba a su lado. Estaba con su móvil, tecleando furiosamente. Saqué mi teléfono. Todavía tenía activadas las notificaciones de Instagram de Jessica. Nueva publicación de @JessicaVives. Imagen, un selfie de ella con cara triste y un filtro. Pie de foto, a veces tienes que cortar a la gente tóxica de tu vida para proteger tu paz. Empieza un nuevo capítulo. Vida nueva, mujer emprendedora, no es mi culpa. Me reía a carcajadas en el coche a oscuras. Lo había dejado. El barco ni siquiera se había hundido del todo y las ratas ya estaban publicándolo. Javier parecía errático dentro. Agarró a una mujer del brazo. Ella se zafó. El portero intervino. Era patético. No era un titán de la industria, solo era un niñato borracho con una tarjeta de crédito cancelada. Decidí no entrar. No necesitaba restregárselo por la cara. Ver cómo lo echaban de un bar era suficientemente satisfactorio. Pero entonces sonó mi teléfono. Era Linda otra vez. Isabel, susurró. Tienes que ver el correo de la empresa. El que Javier acaba de enviar. Debió de saltarse el bloqueo del servidor antes de irse. No tengo acceso, Linda. Te lo reenvío a tu Gmail. Léelo. Abrí el correo. De Javier Vargas, CEO. Para todo el personal. Asunto, la verdad. Todos pensáis que Isabel es una heroína. Es una traidora. Robó a nuestros clientes. Saboteó los servidores. Es una vieja amargada y solterona que no pudo soportar la nueva visión. Yo soy la víctima aquí. Mi padre está senil. Yo soy el futuro. Era un manifiesto de locura. Incoherente, con faltas de ortografía, lleno de ira en mayúsculas. Y luego, al final, un archivo adjunto, presupuesto, Proyecto Vives. XLSX. Había adjuntado accidentalmente el presupuesto del departamento de Jessica en lugar de las pruebas que creía tener contra mí. Abrí la hoja de cálculo. No era un presupuesto. Era una lista de honorarios de consultoría pagados a varias empresas fantasma por retiros de bienestar personal y mejoras estéticas. Había estado malversando fondos, usando el dinero de la empresa para pagar el estilo de vida de Jessica. Esto ya no era solo incompetencia. Era un delito. Reenvié el correo a Arturo Ibáñez, el abogado. Asunto, para tu información. Cuerpo, quizá quieras llamar a la UDEF antes de que te llamen ellos a ti. 10 minutos después, vi luces azules parpadeando en el retrovisor, pero no eran para mí. 2 coches de la Policía Nacional pararon frente al Ramsés. Los agentes entraron, momentos después, salieron escoltando a Javier. Estaba esposado. Gritaba. ¿Sabéis quién soy? Soy el CEO. Lo vi mientras lo metían en la parte de atrás del coche patrulla. No, Javier, susurré. Eres un pasivo. Metí la marcha. Ahora sí que había terminado de verdad. Conduje a casa. Mi apartamento estaba en silencio. Buster, mi Golden Retriever, me recibió moviendo la cola, ajeno al hecho de que su dueña acababa de decapitar una dinastía corporativa. Me senté en mi sofá. La tele estaba apagada. Me serví una copa de vino barato, no del bueno que Marcos me había ofrecido. Sonó mi teléfono. Era Ricardo Vargas. Está en la cárcel, dijo Ricardo. Su voz sonaba como cristales rotos. Lo he visto, die. Malversación. Arturo dice que son millones. Robó del fondo de pensiones, Isabel. Eso me golpeó. El fondo de pensiones. El dinero para los conductores, para el marido de Puri, que condujo para nosotros durante 30 años. Arréglalo, Ricardo, dije. No puedo. Las cuentas están congeladas. Las multas, Isabel. Si el fondo de pensiones se ha ido, esta gente no tiene nada. Cerré los ojos. Quería destruir a Javier. No quería destruir a los conductores. Isabel, suplicó Ricardo. Tú tienes los contratos. Tú tienes la influencia. Estás en Transcontinental ahora. Puedes estructurar el acuerdo para que Transcontinental absorba el pasivo del fondo de pensiones? Era una petición enorme. Le costaría millones a Transcontinental. Marcos lo odiaría. No tenía ningún sentido empresarial. Pero entonces pensé en el grande. Pensé en los tíos que conducían a través de temporales de nieve. Puedo intentarlo, dije. Pero te costará. Lo que sea. Vendes la marca Liu a Transcontinental por €1. Nos quedamos con los activos, nos quedamos con los pasivos, nos quedamos con el fondo de pensiones. Tú te vas, te retiras a La Rioja y no vuelves nunca, jamás. ¿Quieres que venda el trabajo de mi vida por €1? Vale menos que eso ahora mismo, Ricardo. Es patrimonio neto negativo. Te estoy ofreciendo una salida limpia. Hubo un largo silencio. Hazlo, dijo. Colgué. Llamé a Marcos. Eran las 11 de la noche. Marcos, cambio de planes. No solo nos quedamos con los clientes.
Compramos toda la puta empresa. ¿Por cuánto? 1 euro. Y la trampa. Asumimos la responsabilidad del fondo de pensiones. Isabel, eso. Eso es sentimental. Eso no es un buen negocio. Es un negocio cojonudo, Marcos. Nos quedamos con la flota. Nos quedamos con los almacenes. Nos quedamos con los conductores. Conductores leales que sabrán que le salvamos la jubilación. ¿Quieres lealtad? Cómprala. Marcos se quedó en silencio. Estaba calculando. Eres una tiburona, Isabel, dijo finalmente. Una tiburona sentimental. Pero está bien. Redáctalo. Me recliné en el sofá. Lo había conseguido. Había destruido al rey, encarcelado al príncipe y usurpado el reino. Y había salvado a los plebeyos. Tomé un sorbo de vino. No sabía a victoria. Sabía a agotamiento. Pero fue el mejor vino que había probado en mi vida. 3 semanas después, mi nuevo despacho en Transcontinental tiene una pared de cristal. Puedo ver el puerto desde aquí. Puedo ver las grúas cargando contenedores en los barcos. Algunos de esos contenedores están pintados de azul LIU, pero tienen una pegatina de Transcontinental Logística Global pegada sobre el logo. Lo llaman la adquisición de la década. Expansión escribió un artículo sobre ello. Me llamaron la dama de hierro de la logística. Lo odio, pero lo enmarqué para mi madre. Javier está en libertad bajo fianza, esperando juicio. Se rumorea que Jessica va a testificar en su contra a cambio de inmunidad. Va a lanzar un podcast sobre cómo sobrevivir a entornos de trabajo tóxicos. Me he suscrito. Es hilarante. Ricardo está en La Rioja. Me envió una caja de vino. No la he abierto. Los conductores mantuvieron sus pensiones. El grande me envió un ramo de flores tan grande que se necesitó una carretilla elevadora para subirlo a mi despacho. La tarjeta decía, para la jefa, rodamos cuando tú digas que rodemos. Estaba sentada en mi escritorio, mirando el limpio panel de control digital en mis 3 monitores. Sin papel, sin desorden, solo eficiencia. Mi asistente, un chico espabilado llamado Leo que de verdad sabe usar Excel, entró. El correo, Isabel. Dejó una pila de cartas en mi mesa. Las hojeé. Contratos de proveedores. Notas de agradecimiento. Y luego un pequeño sobre rosa. Era del centro penitenciario. Lo abrí. Una carta de Javier. Escrita a mano. Isabel, crees que has ganado. Solo eres un engranaje. Siempre serás un engranaje. Espero que disfrutes de tu cubículo. Miré mi enorme despacho de esquina. Miré las vistas del imperio que ahora comandaba. No sentí rabia. No sentí nada. Era un fantasma. Un fallo del sistema que había parcheado. Cogí la carta. Caminé hasta la destructora de papel. Vi cómo el papel rosa se convertía en confeti. Volví a mi escritorio. Sonó mi teléfono. Era Marcos. Isabel, tenemos una situación en el canal de Suez, un barco está atascado. Necesitamos un plan de rutas. Sonreí. Estoy en ello, dije. Me puse los auriculares. Abrí el mapa. La maquinaria zumbaba y yo era la que sostenía la llave inglesa. Vamos a mover algo de mercancía, dije a la habitación vacía. Y por primera vez en 20 años, no necesité un cigarrillo. Gracias por vuestro tiempo, guerreros del cubículo. Dadle a ese botón de suscribir. A no ser que seas mi antiguo jefe, entonces búscate la vida. La venganza de la cafetera ataca de nuevo.